Bienvenidos a Susurros de Pasión, el canal donde cada historia late con la intensidad de un corazón enamorado. Aquí encontrarás relatos que despiertan emociones profundas, historias de amor que trascienden barreras, traiciones que cortan como cristal, suspense que acelera el pulso y secretos que cambian vidas para siempre. En el corazón de Barcelona, donde las calles adoquinadas susurran historias centenarias, se alzaba una mansión que parecía haber perdido su alma. Alejandro Serrano, empresario millonario de 42 años, caminaba por los pasillos de mármol de su hogar como un fantasma elegante. Sus pasos resonaban en el vacío, creando ecos que parecían burlarse de la soledad que lo envolvía como una mortaja invisible. La fortuna que había acumulado durante años de trabajo incansable ahora se sentía como una carga pesada sobre sus hombros. Los cuadros de arte que adornaban las paredes, las esculturas que había coleccionado con tanto esmero, los muebles de diseño que una vez le llenaron de orgullo, todo parecía carecer de significado desde aquella noche terrible en que descubrió la traición de su esposa. El recuerdo aún lo torturaba, ella en brazos de otro hombre, sus promesas de amor eterno convertidas en mentiras que cortaban más profundo que cualquier cuchillo. La imagen de sus mellizos, Lucas y Elena, de apenas 4 años, llorando mientras sus padres se gritaban en medio de la sala, era una herida que se negaba a sanar. Ahora, 6 meses después del divorcio, la mansión se había convertido en un mausoleo de sueños rotos. Los empleados cumplían sus tareas en silencio, moviéndose como sombras por los rincones, evitando las miradas del patrón que ya no sonreía. Pero el sonido que más atormentaba a Alejandro era el llanto nocturno de sus hijos. ¿Te atreves a descubrir cómo una refugiada sin nada puede cambiar el destino de una familia millonaria? Sigue nuestro canal Susurros de Pasión y no te pierdas ni un solo capítulo de esta historia que tocará las fibras más profundas de tu corazón. Cada noche nuevas emociones te esperan. Cada noche, cuando las luces de Barcelona comenzaban a titilar en la distancia, Lucas y Elena llenaban la mansión con sus sollozos desesperados. Llamaban a su madre, una mujer que había elegido su libertad por encima de sus hijos, dejándolos en un limbo emocional que ninguna fortuna podía comprar. Alejandro se quedaba despierto, escuchando esos gritos que le partían el alma, sin saber cómo calmar el dolor de 2 pequeños corazones rotos. Los juguetes más caros del mundo no lograban arrancarles una sonrisa. Las niñeras más calificadas renunciaban una tras otra, incapaces de lidiar con el dolor inconsolable de los gemelos. La casa, que una vez rebosó de risas infantiles y cenas familiares, ahora era un reino del silencio durante el día y del llanto durante la noche. Alejandro había contratado psicólogos infantiles, había intentado terapia familiar, había probado todo lo que el dinero podía comprar, pero nada funcionaba. Sus hijos necesitaban algo que no se vendía en ninguna tienda: amor maternal, calor humano, la presencia de alguien que los amara incondicionalmente. Sin saberlo, el destino estaba a punto de tocar a su puerta en la forma más inesperada. La mañana del lunes llegó envuelta en una brisa mediterránea que apenas logró penetrar las ventanas cerradas de la mansión Serrano. Alejandro revisaba documentos en su despacho cuando el timbre resonó por toda la casa, interrumpiendo el silencio habitual. El ama de llaves, una mujer mayor llamada Carmen, se dirigió hacia la entrada principal con pasos medidos. Tras la puerta esperaba una joven que no podría haber contrastado más con el lujo que la rodeaba. Amira tenía 23 años y llevaba consigo apenas una pequeña maleta de tela desgastada
y una carpeta con documentos que testimoniaban su difícil travesía desde Siria hasta las costas españolas. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de esperanza y temor, mientras sus manos temblorosas sostenían la dirección que le había dado la agencia de empleos. Carmen la observó de arriba abajo con cierto escepticismo. La ropa sencilla de Amira, sus zapatos gastados y su español entrecortado por un acento extranjero parecían fuera de lugar en aquel palacio de mármol y cristal. Sin embargo, algo en la mirada de la joven le transmitió una extraña confianza. Alejandro había sido claro en sus instrucciones. Necesitaba a alguien para las tareas domésticas básicas, nada más. Después del desastre con las anteriores niñeras, había decidido que nadie más se acercaría a sus hijos sin su supervisión directa. Los mellizos permanecerían bajo su cuidado exclusivo, mientras que la nueva empleada se limitaría a mantener la casa en orden. Cuando Amira entró en el vestíbulo principal, sus ojos se agrandaron ante la magnificencia que la rodeaba. El techo abovedado, las escaleras de mármol blanco, los candelabros de cristal que pendían como lágrimas congeladas en el aire. Todo hablaba de una riqueza que ella jamás había imaginado. Pero algo más captó su atención. Un silencio pesado que parecía ahogar cualquier vestigio de vida familiar. Carmen le mostró sus habitaciones en el ala de servicio, un espacio modesto pero cómodo que para Amira representaba un lujo después de meses viviendo en centros de refugiados. Le explicó sus responsabilidades: limpieza de las áreas comunes, lavandería, mantenimiento de los jardines y preparación de comidas sencillas. Todo muy claro, todo muy delimitado. Mientras organizaba sus pocas pertenencias en el armario, Amira escuchó el sonido de pasos pequeños corriendo por el pasillo superior. Voces infantiles que parecían jugar, seguidas inmediatamente por la voz grave de un hombre que les pedía calma. Era la primera señal de vida real que percibía en aquella casa de museo. Durante su primer día, Amira se movió por la mansión como una sombra silenciosa, observando cada detalle. Notó los juguetes abandonados en las esquinas, los libros infantiles que nadie había tocado en semanas, los dibujos a medio terminar sobre las mesas del salón. Todo hablaba de dos niños que existían en aquella casa, pero que no la habitaban realmente. Desde las ventanas del primer piso, ocasionalmente vislumbraba a los mellizos jugando en el jardín bajo la supervisión distante de su padre. Lucas, con su cabello oscuro y revuelto, corría tras una pelota con una energía que parecía forzada. Elena, más reservada, se sentaba junto a la fuente, construyendo castillos de arena que luego destruía con movimientos mecánicos. Pero fue al atardecer cuando Amira realmente comprendió la profundidad de la tristeza que habitaba aquellos muros. Mientras doblaba ropa en el cuarto de lavado, escuchó el primer sollozo, después otro, y luego, como si hubiera abierto una compuerta emocional, el llanto desconsolado de dos niños llenó cada rincón de la mansión. El corazón de Amira se encogió. Reconocía ese sonido. Era el mismo llanto que había escuchado en los campos de refugiados, el grito desesperado de los niños que habían perdido demasiado y no entendían por qué el mundo se había vuelto tan frío. La primera noche de Amira en la mansión Serrano se convirtió en una sinfonía de dolor que atravesó las paredes como cristales rotos. Eran las 2 de la madrugada cuando el llanto de Lucas y Elena se intensificó hasta convertirse en gritos desesperados que resonaban por todos los pasillos de mármol. Desde su habitación en el ala de servicio, Amira se incorporó en la cama con el corazón acelerado.
El sonido la transportó inmediatamente a los campamentos de refugiados donde había consolado a decenas de niños huérfanos, pequeños que habían perdido sus hogares y sus familias en medio del caos de la guerra. Reconocía ese tipo de llanto. No era hambre, no era sueño, era el grito primitivo de dos almas infantiles clamando por amor. Los sollozos se intensificaron. Amira podía escuchar los pasos apresurados de Alejandro corriendo de una habitación a otra, su voz grave intentando calmar a sus hijos con palabras que sonaban más desesperadas que consoladoras. El hombre que durante el día se mostraba como un empresario controlado y poderoso, por las noches se transformaba en un padre perdido que no sabía cómo sanar las heridas invisibles de sus pequeños. Carmen le había advertido claramente que no debía inmiscuirse en los asuntos familiares, que su trabajo se limitaba a las tareas domésticas. Pero mientras permanecía acostada, escuchando cómo el llanto se volvía cada vez más desgarrador, algo en su interior se rebeló contra esas instrucciones. Durante su infancia en Alepo, antes de que la guerra destruyera su mundo, Amira había sido la hermana mayor de 3 pequeños. Cuando las bombas comenzaron a caer y sus padres trabajaban día y noche para mantener a la familia a salvo, ella se había convertido en la segunda madre de sus hermanos menores. Había aprendido a calmar miedos nocturnos con canciones susurradas, a transformar lágrimas en sonrisas con cuentos inventados. El instinto maternal que había permanecido dormido durante meses de travesía y supervivencia despertó como un rugido en su pecho. Sin pensarlo 2 veces, se levantó de la cama, se puso una bata sencilla y salió de su habitación. Los pasillos de la mansión estaban sumidos en una penumbra dorada, iluminados apenas por las luces de emergencia que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. Amira siguió el sonido del llanto, subiendo silenciosamente las escaleras de servicio que conducían al segundo piso, donde se encontraban las habitaciones de los niños. La puerta del cuarto de los mellizos estaba entreabierta. A través de la ranura, Amira pudo ver a Alejandro sentado en el borde de una de las camas, sosteniendo a Elena contra su pecho mientras Lucas se aferraba a su brazo libre. Los 3 formaban un cuadro de desolación que le partió el alma. Durante varios minutos, Amira permaneció inmóvil en el pasillo, luchando entre su deseo de ayudar y el temor de sobrepasar los límites que le habían impuesto. Pero cuando el llanto de Elena alcanzó una nota de desesperación tan pura que parecía capaz de romper cristales, su cuerpo actuó por instinto, empujó suavemente la puerta y entró en la habitación. Alejandro levantó la vista, sorprendido, con los ojos enrojecidos por el cansancio y la impotencia. Por un momento, Amira pensó que la echaría inmediatamente. Pero algo en su expresión le dijo que el hombre estaba tan desesperado que aceptaría ayuda de cualquier fuente. Sin decir palabra, Amira se sentó en el suelo junto a la cama y comenzó a cantar en voz baja. Era una canción de cuna que su propia madre le había enseñado, una melodía ancestral que había consolado a generaciones de niños árabes. Su voz, suave pero segura, comenzó a llenar el espacio como miel derramándose sobre heridas abiertas. Lentamente, casi como por magia, los sollozos de Elena comenzaron a calmarse. Lucas dejó de aferrarse al brazo de su padre y giró la cabeza hacia Amira, sus ojos hinchados fijándose en esta extraña que había aparecido en su noche más oscura. La melodía continuaba, envolviendo a los 3 en una burbuja de serenidad que la mansión no había conocido en meses. Los días siguientes trajeron un cambio tan sutil como extraordinario a la mansión Serrano. Amira había roto, sin saberlo, una barrera invisible que separaba el mundo de los empleados del universo familiar.
y algo mágico comenzó a florecer en los rincones más fríos de aquella casa de mármol. Todo comenzó la mañana siguiente a la noche de la canción de cuna. Mientras Amira preparaba el desayuno en la cocina, escuchó pasos pequeños bajando por la escalera principal. Lucas apareció en el umbral, descalzo y en pijama, observándola con una curiosidad que no había mostrado hacia ningún adulto en meses. El niño se quedó allí parado, jugando nerviosamente con el borde de su camiseta, hasta que finalmente reunió el valor para acercarse. Sin decir palabras, se sentó en uno de los bancos altos de la cocina y observó cómo Amira cortaba frutas para el desayuno. Sus movimientos tenían una gracia natural, una paciencia que contrastaba enormemente con la prisa constante de las empleadas anteriores. Elena apareció pocos minutos después, igual de silenciosa, pero obviamente intrigada por la presencia de esta mujer que había logrado calmar su llanto nocturno. Se sentó junto a su hermano y por primera vez en mucho tiempo, los mellizos permanecieron tranquilos en presencia de un adulto que no fuera su padre. Amira no los bombardeó con preguntas ni intentó forzar una conversación. Simplemente continuó con su trabajo, tarareando suavemente la misma melodía que había cantado la noche anterior. Gradualmente, comenzó a involucrar a los niños en pequeñas tareas. Elena podía ayudar a lavar las fresas, Lucas podía contar las rebanadas de pan. Lo que había comenzado como una simple preparación de desayuno se transformó en el primer momento de verdadera conexión que los mellizos habían experimentado desde la partida de su madre. No era solo la comida lo que compartían, sino risas tímidas, miradas cómplices y la sensación de que alguien realmente disfrutaba de su compañía. Alejandro observaba desde la distancia, inicialmente preocupado por ver a sus hijos interactuando tan naturalmente con la nueva empleada. Había establecido reglas estrictas precisamente para evitar que volvieran a encariñarse con alguien que eventualmente podría abandonarlos. Pero la transformación que veía en Lucas y Elena era tan evidente que no podía ignorarla. Durante los días siguientes, Amira comenzó a expandir sutilmente sus actividades más allá de las tareas domésticas asignadas. Mientras limpiaba el salón principal, inventaba historias sobre los personajes de los cuadros en las paredes. Los retratos de nobles españoles del siglo XVIII se convertían en aventureros que viajaban por tierras lejanas, y las esculturas cobraban vida en cuentos fantásticos que mantenían a los niños hipnotizados. El jardín, que había permanecido como un espacio ornamental y frío, se transformó en un universo de posibilidades. Amira enseñó a los mellizos a construir casitas con las ramas caídas de los árboles, a crear collares con las flores que Carmen había considerado maleza, a perseguir mariposas entre los rosales sin dañar las plantas. Por primera vez en meses, el sonido de la risa infantil genuina resonó entre las columnas de mármol y los techos abovedados. No era la risa forzada que Alejandro había intentado arrancarles con juguetes caros o actividades programadas, sino la alegría espontánea que surge cuando los niños se sienten verdaderamente seguros y amados. Lucas, que había desarrollado una timidez extrema desde el divorcio, comenzó a correr por los pasillos persiguiendo las pompas de jabón que Amira creaba durante sus sesiones de limpieza. Elena, siempre más introspectiva, empezó a buscar activamente la compañía de esta mujer que parecía entender sus silencios mejor que cualquiera de sus palabras. La transformación no pasó desapercibida para el resto del personal. Carmen, inicialmente recelosa de la nueva empleada, comenzó a notar cómo la tensión que habitualmente llenaba la casa se desvanecía gradualmente. Los otros trabajadores comentaban en susurros cómo los señoritos ya no lloraban todas las noches,
cómo sus gritos habían sido reemplazados por conversaciones en voz baja y risitas ocasionales. Pero el cambio más significativo lo experimentaba el propio Alejandro. Desde su despacho, escuchaba sonidos que había olvidado que existían. El murmullo de voces infantiles contando secretos, el eco de pasos corriendo por diversión en lugar de huir del dolor, el silencio nocturno interrumpido únicamente por respiraciones tranquilas en lugar de sollozos desesperados. A pesar de los cambios evidentes en el comportamiento de sus hijos, Alejandro Serrano se encontraba librando una batalla interna que lo mantenía despierto durante las madrugadas silenciosas. La alegría que había vuelto a la mansión debería haberlo llenado de gratitud, pero Instead despertaba en él una inquietud profunda que no lograba silenciar. Desde su despacho, observaba cómo Amira se había integrado de manera natural en la rutina diaria de Lucas y Elena. Los veía por las ventanas corriendo juntos por el jardín, escuchaba sus voces mezclándose en conversaciones que no había oído en meses, pero cada sonrisa de sus hijos, cada momento de felicidad genuina que presenciaba, intensificaba su paranoia. La traición de su ex esposa había dejado cicatrices que iban más allá del dolor romántico. Había aprendido de la manera más cruel que las personas podían fingir amor, podían actuar como si realmente se preocuparan, solo para abandonar todo cuando les convenía. Y ahora veía a sus hijos, sus tesoros más preciados, abriendo sus corazones nuevamente a alguien que era prácticamente una extraña. Durante las comidas familiares, Lucas y Elena hablaban constantemente de Amira, las historias que ella les contaba, los juegos que había inventado, las canciones que les enseñaba. Alejandro notaba cómo sus ojos se iluminaban al mencionarla, cómo sus voces adquirían un tono de emoción que no había escuchado desde antes del divorcio. Esa adoración lo aterrorizaba. Comenzó a vigilar a Amira con una intensidad que rayaba en la obsesión. Revisaba sus antecedentes una y otra vez, buscando cualquier indicio de que pudiera representar una amenaza para sus hijos. Investigaba sus movimientos durante el día, analizaba cada interacción que tenía con Lucas y Elena, intentando detectar señales de manipulación o falsedad. Pero lo que más lo perturbaba era que no encontraba nada sospechoso. Amira parecía genuinamente cariñosa con sus hijos, su dedicación parecía sincera y su efecto en el bienestar emocional de los mellizos era innegable. Esto solo intensificaba su desconfianza, porque era exactamente así como su ex esposa había comenzado, siendo aparentemente perfecta. Una tarde, mientras trabajaba en unos contratos importantes, el sonido de risas lo distrajo completamente. Al asomarse a la ventana, vio a Amira enseñando a sus hijos a bailar una danza tradicional árabe en medio del jardín. Elena intentaba imitar los movimientos gráciles con sus bracitos pequeños, mientras Lucas saltaba alrededor tratando de seguir el ritmo. La imagen lo conmovió profundamente, pero inmediatamente después sintió una oleada de ira. ¿Quién se creía esta mujer para ocupar un espacio tan íntimo en la vida de sus hijos? ¿Qué derecho tenía a enseñarles tradiciones de su cultura cuando apenas los conocía? Esa noche, después de acostar a los mellizos, Alejandro se dirigió a la cocina con la intención de confrontar a Amira. La encontró limpiando los platos de la cena, tarareando suavemente mientras trabajaba. Por un momento, su determinación vaciló al ver lo natural y pacífica que se veía en su hogar. Pero antes de que pudiera hablar, una tormenta repentina estalló sobre Barcelona. Los truenos comenzaron a resonar con una fuerza que hizo temblar las ventanas de la mansión.
y los relámpagos iluminaron el jardín con destellos fantasmagóricos. El llanto de Elena resonó inmediatamente desde el segundo piso. Las tormentas siempre la habían aterrorizado, pero desde la separación de sus padres, su miedo se había vuelto casi fóbico. Alejandro corrió hacia las escaleras, pero Amira ya estaba subiendo, moviéndose con una urgencia que reflejaba genuina preocupación. Desde el pasillo, Alejandro observó cómo Amira entraba en la habitación de los niños y se sentaba en el suelo entre las dos camas. Elena estaba histérica, temblando bajo las sábanas, mientras Lucas intentaba consolarla sin éxito. Pero cuando Amira comenzó a cantar, su voz compitiendo con el ruido de la tormenta, algo extraordinario sucedió. La melodía no solo calmó a Elena, sino que creó una burbuja de seguridad que envolvió a toda la habitación. Lucas se acurrucó más cerca, y gradualmente los sollozos se transformaron en respiraciones tranquilas. Amira permaneció allí toda la noche, cantando suavemente cada vez que un trueno amenazaba con despertar los miedos de los pequeños. Alejandro se quedó en el pasillo hasta el amanecer, observando cómo esta mujer que había llegado a su casa como una simple empleada se convirtió en el ancla emocional que sus hijos necesitaban. Por primera vez desde su llegada, su desconfianza comenzó a agrietarse, dando paso a una emoción mucho más peligrosa: la esperanza. La armonía que había comenzado a florecer en la mansión Serrano se vio amenazada por una fuerza inesperada que surgió desde el interior mismo de la casa. Victoria Mendoza, el ama de llaves asistente que había trabajado para la familia durante 5 años, observaba con creciente resentimiento cómo Amira se ganaba el cariño de todos en la casa. Victoria había sido testigo de la llegada y partida de múltiples empleadas, niñeras y asistentes. Había sobrevivido al caos del divorcio, había consolado a Lucas y Elena cuando ninguna niñera podía calmarlos y se consideraba a sí misma como una figura estable en aquella familia rota. La llegada de Amira había alterado un equilibrio que ella creía controlar. Lo que más la molestaba no era solo la conexión natural que Amira había establecido con los mellizos, sino la forma en que Alejandro había comenzado a cambiar. Durante meses, el patrón había sido un hombre distante, concentrado únicamente en su trabajo y en mantener una rutina estricta. Pero desde la llegada de la refugiada, Victoria notaba cómo sus ojos seguían a Amira por los pasillos, cómo su expresión se suavizaba cuando escuchaba las risas de sus hijos. La gota que colmó su paciencia llegó una tarde cuando presenció una escena que interpretó como una invasión total de territorios. Amira estaba en la cocina preparando un postre típico de su país para los niños, mientras Lucas y Elena la ayudaban mezclando ingredientes. Los tres reían y conversaban como si fueran una familia natural. Y cuando Alejandro entró a buscar un café, se quedó más tiempo del necesario observando la escena con una sonrisa que Victoria no había visto en su rostro desde antes del divorcio. Esa noche, Victoria comenzó a tejer su plan. Conocía bien los puntos vulnerables de Alejandro, su paranoia respecto a las intenciones de las personas que se acercaban a sus hijos, su terror a ser traicionado nuevamente, su necesidad obsesiva de controlar todo lo que ocurría en su hogar. Comenzó con comentarios aparentemente inocentes. Durante las conversaciones con Carmen, dejaba caer observaciones sobre cómo era extraño que alguien sin referencias familiares sólidas hubiera logrado conectar tan rápidamente con los niños. Sugería sutilmente que tal vez Amira tenía experiencia previa cuidando niños de familias adineradas, insinuando motivaciones ocultas sin hacer acusaciones directas. Sus comentarios evolucionaron hacia observaciones más específicas.
Mencionaba cómo Amira parecía conocer mucho sobre la rutina de la familia para ser tan nueva, cómo hacía preguntas sobre los horarios de Alejandro que podrían parecer inocentes, pero que también podrían tener otros propósitos. Victoria sabía exactamente qué botones presionar. Comenzó a plantar pequeñas semillas de duda sobre la verdadera historia de Amira. ¿Realmente había llegado a España como refugiada? ¿O tal vez tenía conexiones que había ocultado? ¿Por qué alguien con tan pocas posesiones materiales parecía tan cómoda en un ambiente de lujo? El golpe maestro llegó cuando Victoria decidió crear evidencia física de sus sospechas. Durante una de sus limpiezas rutinarias de la habitación de Amira, plantó un pequeño objeto que había tomado del despacho de Alejandro, un pisapapeles de cristal con valor sentimental que había pertenecido a su difunto padre. Al día siguiente, durante una conversación casual con Carmen, Victoria mencionó que había notado que faltaban algunas cosas pequeñas de las áreas comunes. Nada de gran valor, pero suficiente para crear inquietud. Sugirió que tal vez sería buena idea revisar las habitaciones del personal, solo para asegurarse de que no hubiera malentendidos. Carmen, siempre meticulosa en sus responsabilidades, decidió seguir la sugerencia. Cuando encontró el pisapapeles en la habitación de Amira, su primera reacción fue de shock y decepción. Había comenzado a apreciar a la joven refugiada, y descubrir aparente evidencia de hurto la dejó completamente desestabilizada. La noticia llegó a oídos de Alejandro como una bomba que detonó todas sus inseguridades. El hombre que había comenzado a bajar sus defensas se vio nuevamente confrontado con la posibilidad de haber sido engañado, de haber permitido que alguien deshonesta se acercara a sus hijos. Victoria observaba desde las sombras cómo su plan comenzaba a dar frutos. Veía la tensión regresar al rostro de Alejandro. Notaba cómo evitaba las áreas de la casa donde Amira trabajaba. Percibía el regreso de esa desconfianza paranoica que había caracterizado los primeros meses después del divorcio. Lo que Victoria no había calculado era el impacto que su maniobra tendría en Lucas y Elena. Los niños, con la intuición natural de la infancia, comenzaron a percibir la tensión en el ambiente. Notaron cómo su padre volvía a comportarse de manera distante, cómo las sonrisas espontáneas que habían comenzado a florecer se desvanecían gradualmente. La atmósfera de la mansión se volvió pesada nuevamente, cargada de sospechas no expresadas y acusaciones silenciosas que amenazaban con destruir la frágil felicidad que Amira había logrado construir. La confrontación llegó un martes por la tarde, cuando las nubes grises sobre Barcelona parecían reflejar la tormenta emocional que estaba a punto de estallar en la mansión Serrano. Alejandro había pasado 3 días atormentándose, observando a Amira con una mezcla de dolor y desconfianza que le revolvía el estómago. Carmen había colocado el pisapapeles de cristal sobre el escritorio del despacho como evidencia silenciosa de la supuesta traición. Cada vez que Alejandro lo miraba, sentía cómo se reactivaban todas las heridas que creía estar sanando. La imagen de Amira cantando a sus hijos se mezclaba ahora con la posibilidad de que todo hubiera sido una actuación calculada. Finalmente, no pudo soportar más la incertidumbre. Esa tarde, cuando los mellizos estaban en sus habitaciones haciendo la siesta, mandó llamar a Amira a su despacho. Ella entró con la misma naturalidad de siempre, pero algo en la expresión de Alejandro le advirtió que algo fundamental había cambiado. El pisapapeles brillaba sobre el escritorio como una acusación cristalina. Alejandro la observó fijamente, estudiando cada microexpresión de su rostro, buscando signos de culpabilidad o nerviosismo. Pero lo que vio lo desconcertó completamente.
Amira miraba el objeto con genuina confusión, sin el menor rastro de reconocimiento culpable. Cuando él finalmente verbalizó la acusación, explicando dónde había sido encontrado el pisapapeles, Amira palideció, pero no con la palidez del culpable descubierto, sino con el shock del inocente que comprende la magnitud de lo que está ocurriendo. Su respuesta fue directa y sin vacilaciones. Nunca había visto ese objeto antes. No tenía idea de cómo había llegado a su habitación y estaba dispuesta a cualquier investigación que fuera necesaria para demostrar su inocencia. No hubo súplicas desesperadas, no hubo intentos de manipulación emocional. Solo la calma digna de alguien que sabe que la verdad eventualmente prevalecerá. Alejandro se encontró en un dilema que no había anticipado. La reacción de Amira no encajaba con el perfil de una ladrona oportunista, pero la evidencia estaba allí, tangible e innegable. Su cabeza le decía una cosa, pero algo profundo en su interior susurraba que estaba cometiendo un terrible error. La resolución llegó de la fuente más inesperada. Lucas, que había bajado sigilosamente de su habitación en busca de agua, había escuchado parte de la conversación desde el pasillo. Con la honestidad brutal que caracteriza a los niños de 4 años, entró al despacho y preguntó por qué su papá parecía enojado con Amira. Cuando Alejandro intentó explicar de manera suavizada la situación, Lucas frunció el ceño con concentración. Después de un momento, declaró con total certeza que había visto a Victoria en la habitación de Amira 2 días antes, cuando se suponía que la refugiada estaba trabajando en el jardín. El niño recordaba el incidente porque había ido a buscar a Amira para mostrarle un dibujo que había hecho para ella. Victoria había salido de la habitación de manera apresurada, parecía nerviosa, y le había dicho que no debía contarle a nadie que la había visto allí. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Alejandro con una claridad que lo llenó de horror y vergüenza. La expresión en el rostro de Amira cuando vio el pisapapeles no había sido de culpabilidad, sino de comprensión dolorosa. Ella había entendido inmediatamente lo que estaba ocurriendo, pero había mantenido su dignidad incluso ante una acusación tan injusta. Sin perder más tiempo, Alejandro convocó a una reunión urgente con todo el personal de la casa. En el salón principal, bajo la mirada de los retratos de sus antepasados, confrontó directamente a Victoria con el testimonio de Lucas y las inconsistencias en su historia. Al principio, Victoria intentó mantener su fachada de inocencia, sugiriendo que un niño de 4 años no podía ser un testigo confiable. Pero cuando Alejandro amenazó con revisar las cámaras de seguridad que había instalado discretamente en los pasillos después de su divorcio, la máscara de Victoria comenzó a resquebrajarse. La confesión llegó como una avalancha de resentimiento acumulado. Victoria había actuado movida por los celos y el temor de perder su posición privilegiada en la casa. Había visto cómo Amira lograba en semanas lo que ella no había conseguido en años: devolver la alegría a una familia destrozada. Su plan había sido destruir la reputación de la refugiada antes de que su influencia se volviera irreversible. Alejandro sintió una ira que no había experimentado desde el día que descubrió la infidelidad de su exesposa. Pero esta vez, la traición había venido de alguien en quien había confiado para proteger a sus hijos, alguien que había estado dispuesta a destruir a una inocente por meros celos profesionales. La expulsión de Victoria fue inmediata e irreversible. Alejandro no solo la despidió, sino que se aseguró de que nunca más pudiera trabajar en una casa de familia con referencias de los Serrano. Su comportamiento había sido no solo deshonesto, sino cruel hacia una mujer que ya había sufrido demasiado en su vida. Cuando finalmente se quedaron solos en el despacho,
Alejandro se enfrentó a Amira con un peso en el pecho que amenazaba con asfixiarlo. Las palabras se le atoraron en la garganta mientras intentaba encontrar una forma de disculparse por haber dudado de ella, por haber permitido que sus propios miedos nublaran su juicio. Pero Amira, con esa gracia que la caracterizaba, simplemente sonrió con tristeza y le dijo que entendía perfectamente sus temores. Había visto de primera mano cómo la traición podía destrozar la capacidad de una persona para confiar, y no lo culpaba por haber querido proteger a sus hijos. Esa noche, por primera vez desde su llegada, Alejandro buscó activamente la compañía de Amira. La encontró en el jardín, sentada bajo las estrellas, aparentemente procesando los eventos del día. Se sentó a su lado en silencio y por primera vez en años sintió que no estaba completamente solo en el mundo. La confianza entre ellos no solo se había restaurado, sino que se había fortalecido a través de la adversidad. Alejandro había visto la verdadera naturaleza de Amira bajo presión, y ella había sido testigo de cómo él era capaz de reconocer sus errores y actuar con justicia cuando la verdad salía a la luz. Una semana después de la expulsión de Victoria, la mansión Serrano había recuperado una tranquilidad que se sentía diferente a la de antes. Ya no era el silencio pesado de la soledad, sino la calma serena de un hogar donde las heridas estaban comenzando a sanar. Alejandro había notado cambios sutiles en sí mismo que lo sorprendían y lo inquietaban a partes iguales. Se descubría buscando excusas para pasar tiempo en las áreas de la casa donde Amira trabajaba. Sus conversaciones, inicialmente limitadas a asuntos domésticos y el bienestar de los niños, habían evolucionado hacia intercambios más personales. Amira le contaba historias de su vida en Siria, de la familia que había perdido y los sueños que había tenido que abandonar. Él, a su vez, comenzó a abrirse sobre sus propias batallas, el dolor del divorcio, sus miedos como padre soltero, la soledad que lo había acompañado durante tanto tiempo. Una tarde de viernes, mientras observaba a Amira enseñar a Lucas y Elena a preparar dulces árabes tradicionales, Alejandro tomó una decisión que lo sorprendió a sí mismo. Esa noche, después de acostar a los mellizos, se dirigió a la habitación de Amira llevando consigo una caja envuelta en papel dorado. Amira abrió la puerta con curiosidad, secándose las manos en un paño después de terminar sus tareas nocturnas. Alejandro se sintió repentinamente nervioso, como un adolescente en su primera cita, mientras le extendía la caja. Dentro había un vestido elegante pero no ostentoso, de un azul profundo que él había imaginado que realzaría sus ojos oscuros. No era una pieza de alta costura, sino algo hermoso y apropiado que le permitiría sentirse cómoda pero especial. La invitación que siguió la tomó completamente desprevenida. Alejandro le pidió que se uniera a él para cenar, no en la cocina como empleada, sino en el comedor principal como su invitada. Los niños ya estaban dormidos, la casa estaba silenciosa, y por una vez quería compartir una comida con alguien cuya compañía genuinamente disfrutaba. Amira vaciló, consciente de las líneas que se estaban difuminando entre ellos. Pero algo en la expresión vulnerable de Alejandro la convenció de aceptar. Una hora después, bajó por la escalera principal sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción que no había experimentado en años. El comedor había sido transformado para la ocasión. En lugar de la mesa formal que podía acomodar a 12 personas, Alejandro había preparado una mesa más pequeña junto a la ventana que daba al jardín. Velas suaves proporcionaban una luz cálida y había flores frescas que reconoció como algunas de las que cultivaba en una pequeña sección del jardín que había convertido en su refugio personal. La conversación fluyó de manera natural mientras compartían una cena que él mismo había preparado.
sorprendiéndola con habilidades culinarias que no sabía que poseyera. Hablaron sobre libros, sobre música, sobre los pequeños momentos de belleza que habían encontrado en medio de sus respectivas tragedias. Alejandro le habló de sus sueños de juventud, de cómo había querido ser arquitecto antes de heredar el imperio empresarial de su familia. Amira compartió sus memorias de las tardes en el mercado de Alepo con su madre, enseñándole a distinguir las especias por su aroma. A medida que la noche avanzaba, ambos se dieron cuenta de que algo fundamental estaba cambiando entre ellos. Ya no era simplemente gratitud por parte de él o dedicación profesional por parte de ella. Era una conexión genuina entre dos personas que habían encontrado en el otro algo que no sabían que estaban buscando. El momento decisivo llegó cuando Alejandro confesó lo mucho que había llegado a valorar, no solo lo que Amira había hecho por sus hijos, sino lo que su presencia había significado para él personalmente. Por primera vez en años, se despertaba cada mañana sin el peso aplastante de la soledad, ansioso por los pequeños momentos de conexión que compartirían durante el día. Amira, con lágrimas brillando en sus ojos, admitió que había encontrado en aquella casa algo que creyó haber perdido para siempre: un sentido de pertenencia, la sensación de ser verdaderamente valorada y necesitada. Cuando él se inclinó para secar una lágrima de su mejilla, el gesto se convirtió en una caricia que ninguno de los dos esperaba. Sus rostros se acercaron lentamente, dándose tiempo para retroceder si alguno lo deseaba, pero ninguno lo hizo. El beso fue suave, tentativo al principio, cargado de todo lo que no habían podido expresar con palabras. Era la culminación de semanas de proximidad emocional, de confidencias compartidas, de una intimidad que había crecido silenciosamente entre las rutinas diarias y las noches tranquilas. Cuando finalmente se separaron, ambos sabían que habían cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. La refugiada y el millonario ya no existían como categorías separadas. Eran simplemente Amira y Alejandro, dos personas que habían encontrado en el otro la posibilidad de un nuevo comienzo. Los días que siguieron a aquella cena transformadora estuvieron cargados de una tensión eléctrica que parecía vibrar en cada rincón de la mansión. Alejandro y Amira se movían por la casa como dos imanes que se atraían y se repelían simultáneamente, conscientes de que cada mirada, cada roce accidental, cada momento de proximidad los acercaba más a un territorio emocional peligroso. Durante el día mantenían las apariencias. Amira continuaba con sus tareas domésticas, cuidaba de Lucas y Elena con la misma dedicación de siempre y se comportaba con la profesionalidad que su posición requería. Alejandro se sumergía en sus reuniones de negocios y llamadas internacionales, tratando de concentrarse en los números y estrategias que una vez habían sido su único universo. Pero las noches se habían convertido en un campo de batalla emocional. Después de acostar a los mellizos, se encontraban compartiendo momentos robados en el jardín, conversaciones susurradas bajo las estrellas, silencios cómplices que decían más que cualquier declaración. Amira luchaba contra una guerra interna que la desgarraba por dentro. Por un lado, no podía negar los sentimientos que habían florecido en su corazón. Alejandro ya no era simplemente el patrón adinerado que le había dado una oportunidad. Se había convertido en el hombre que escuchaba sus historias con genuino interés, que valoraba sus opiniones, que la miraba como si fuera la persona más importante del mundo. Pero sus inseguridades la atormentaban durante las horas silenciosas de la madrugada. Era una refugiada sin posesiones, sin familia, sin un futuro claro más allá de las paredes de aquella mansión.
¿Qué podía ofrecer a un hombre que tenía el mundo a sus pies? ¿Cómo podía competir con el recuerdo de una mujer que había compartido su nivel social, que había sido su igual en todos los aspectos que la sociedad consideraba importantes? Alejandro, por su parte, enfrentaba sus propios demonios. La diferencia de clases sociales no le importaba en lo personal, pero no podía ignorar las implicaciones que una relación con Amira tendría en su mundo profesional y social. Barcelona era una ciudad cosmopolita, pero los círculos empresariales conservadores en los que se movía no verían con buenos ojos que el CEO de una corporación multimillonaria se involucrara sentimentalmente con una empleada doméstica refugiada. Sus padres, fallecidos años atrás, habían construido el imperio serrano basándose en conexiones sociales estratégicas y matrimonios que fortalecían alianzas comerciales. Su exesposa había sido la elección perfecta sobre el papel. Educada en las mejores universidades europeas, proveniente de una familia con conexiones políticas, capaz de ser la anfitriona perfecta en eventos corporativos. Pero Amira representaba algo completamente diferente. Era autenticidad en un mundo de apariencias, era calidez humana en un ambiente de cálculos fríos, era amor genuino en lugar de conveniencia social. La tensión llegó a su punto máximo una noche cuando los encontró Lucas, que había bajado en busca de agua y los vio abrazados en la terraza. El niño no dijo nada. Simplemente sonrió con esa sabiduría infantil que a veces supera a la de los adultos y regresó silenciosamente a su habitación. Al día siguiente, Elena hizo un comentario que los dejó a ambos sin aliento. Durante el desayuno, la pequeña declaró inocentemente que le gustaría que Amira fuera su nueva mamá, porque la hacía sentir segura y amada de una manera que había olvidado. Esas palabras actuaron como un catalizador que aceleró todo lo que habían estado evitando enfrentar. Esa noche, Alejandro tomó las manos de Amira entre las suyas y le confesó que estaba profundamente enamorado de ella, pero que entendía perfectamente si ella consideraba que era una situación imposible. La respuesta de Amira fue un torrente de lágrimas y confesiones. Admitió que se había enamorado de él contra toda lógica, contra todos sus intentos de mantener las distancias apropiadas, pero también expresó sus miedos. No quería ser vista como una cazafortunas, no quería que sus sentimientos fueran interpretados como una estrategia para mejorar su situación económica. Alejandro la interrumpió con un beso apasionado que disipó todas sus dudas sobre la sinceridad de sus emociones. Le explicó que lo que había visto en ella desde el principio era su capacidad de amar incondicionalmente, su fortaleza para sobrevivir a tragedias impensables, su habilidad para crear belleza y alegría incluso en las circunstancias más difíciles. Le dijo que no le importaban las opiniones de la sociedad barcelonesa, que había aprendido que la aprobación externa era un precio demasiado alto para pagar por la felicidad personal. Sus hijos la amaban, él la amaba, y eso era lo único que realmente importaba. Pero Amira necesitaba tiempo para procesar la magnitud de lo que él estaba proponiéndole. Aceptar su amor significaba aceptar también transformarse de refugiada anónima a la pareja de uno de los hombres más prominentes de Barcelona. Era un salto que aterrorizaba tanto como emocionaba. 6 meses después de aquella confesión bajo las estrellas, la mansión Serrano había experimentado una transformación que iba mucho más allá de lo físico. Los pasillos que una vez resonaron con el eco de la soledad, ahora vibraban con la música de una familia que había aprendido a sanar juntas sus heridas más profundas. Amira ya no habitaba el ala de servicio. Su transición de empleada a compañera de vida de Alejandro
había sido gradual pero determinada, construida sobre una base sólida de amor mutuo y respeto que había resistido tanto las dudas internas como las presiones externas. La reacción del círculo social de Alejandro había sido, como era de esperarse, mixta. Algunos colegas empresariales habían mostrado sorpresa y cierto escepticismo, pero la mayoría había llegado a aceptar la relación al ver la evidente felicidad que Amira traía a la vida de uno de los hombres más respetados de Barcelona. La prensa social había intentado crear escándalos donde no los había, pero la dignidad con la que tanto Alejandro como Amira manejaron la atención mediática eventualmente transformó las críticas en admiración. La historia de la refugiada que había encontrado el amor y la familia que había perdido resonaba con una humanidad que trascendía las diferencias de clase social. Lucas y Elena se habían convertido en los arquitectos silenciosos de la felicidad familiar. Habían comenzado a llamar a Amira mamá de manera natural, sin forzar el momento ni dramatizar la transición. Para ellos era simplemente la persona que los consolaba cuando tenían pesadillas, que celebraba sus pequeños logros, que les enseñaba sobre el mundo con paciencia infinita. La pequeña Elena había desarrollado una fascinación particular por las historias que Amira le contaba sobre Siria, sobre las tradiciones y la cultura que formaban parte de su herencia. Lucas, por su parte, había empezado a aprender palabras en árabe, deleitándose con los sonidos nuevos que podía crear con su lengua de 4 años. El jardín de la mansión había florecido bajo el cuidado conjunto de Amira y los niños. Habían plantado hierbas aromáticas que ella usaba en la cocina, flores que recordaban a las de su tierra natal y un pequeño huerto donde Lucas y Elena aprendían sobre el ciclo de la vida a través de tomates cherry y albahaca. Una tarde de primavera, cuando Barcelona se vestía con los colores más vibrantes del año, Alejandro tomó una decisión que había estado madurando en su corazón durante semanas. Después de acostar a los mellizos, llevó a Amira al jardín, donde había preparado una sorpresa que sintetizaba perfectamente su historia de amor. Bajo el mismo árbol donde ella solía sentarse durante sus primeras noches solitarias en la mansión, había creado un pequeño altar de recuerdos, fotografías de los momentos más especiales que habían compartido como familia, dibujos que los niños habían hecho de los 4 juntos, flores secas de la primera vez que ella había decorado la casa para una celebración. Cuando se arrodilló ante ella, sosteniendo un anillo que había diseñado especialmente para capturar tanto su elegancia como su fortaleza, Amira sintió que su corazón se expandía hasta llenar todo su pecho. El anillo no era ostentoso ni exageradamente caro, era hermoso en su simplicidad, con un diamante central rodeado de pequeñas piedras que formaban un diseño que recordaba a las estrellas que habían sido testigo de sus primeras conversaciones íntimas. La propuesta de Alejandro no fue elaborada ni teatral. Simplemente le dijo que quería pasar el resto de su vida aprendiendo a ser mejor hombre junto a ella, que quería que sus hijos crecieran con el ejemplo de un amor verdadero e incondicional, que quería construir con ella una familia que honrara tanto sus raíces como sus sueños futuros. Amira aceptó entre lágrimas que brillaban como diamantes bajo la luz de la luna mediterránea. No eran lágrimas de tristeza por todo lo que había perdido, sino lágrimas de gratitud por todo lo que había encontrado. La boda se celebró 6 meses después en el jardín de la mansión, con una ceremonia que mezclaba tradiciones españolas y árabes de manera hermosa y significativa. Lucas y Elena fueron los portadores de los anillos, radiantes con sus pequeños trajes que habían elegido personalmente. Carmen, que se había convertido en una figura maternal para Amira, lloró durante toda la ceremonia.
Los pocos familiares de Alejandro que asistieron fueron conquistados inmediatamente por la calidez genuina de la novia y la evidente felicidad de los niños. Cuando el juez los declaró marido y mujer, cuando se besaron bajo una lluvia de pétalos de rosa lanzados por invitados emocionados, cuando Lucas y Elena corrieron a abrazarlos formando un círculo perfecto de amor familiar, todos los presentes fueron testigos de algo extraordinario. No era solo la unión de dos personas que se habían enamorado, era la culminación de una historia que demostraba que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados, que las familias se construyen con dedicación y cariño más que con sangre y convenciones sociales, y que a veces las personas que llegan a nuestras vidas sin nada material pueden convertirse en quienes nos lo dan todo. Amira Serrano ya no era una refugiada sin hogar, era una madre, una esposa, una mujer que había transformado su dolor en fortaleza y su gratitud en amor incondicional. Había encontrado en Barcelona no solo un refugio temporal, sino un hogar eterno construido sobre los cimientos más sólidos que existen: el amor, la confianza y la esperanza. Y así, en la mansión que una vez fue un mausoleo de sueños rotos, ahora resonaba cada día la risa de una familia que había aprendido que los finales más hermosos son, en realidad, los comienzos más prometedores.